pero el trastorno de la micción. Los trastornos de la micción, primero tenemos que hablar qué es la micción. La micción no es más que el acto de vaciar, evacuar, emitir la orina, eliminando en forma fácil, periódica, indolora y refleja a través de un conducto que es la uretra. Porque también se puede evacuar, digamos, con una derivación urinaria baja como en la cistostomía, ¿no? O mediante una sonda. Pero esto es en forma voluntaria y una generalmente automática en la noche y involuntaria en niños. La frecuencia miccional generalmente es, eso vamos a ver un poquito más adelante, está andando por el número de micciones que podemos tener. Después de esto tenemos que la micción normal, digamos, dentro del proceso de almacenamiento o de contingencia de la orina, tener la capacidad de mantener durante un cierto periodo la orina, que es en forma pasiva, inconsciente, involuntaria, y eso va a depender del grado de represión vesical, ¿no? Esta alteración de la micción o del ritmo periodo ya vemos en la siguiente diapositiva, donde puede ser la micción por un reflejo que puede inhibir dentro del sistema nervioso central por una desinhibición para el vaciamiento, y el sistema simpático también influye mucho, especialmente en el llenado. O sea, ¿qué quiere decir en el llenado? Que en el sistema linfático el músculo detrusor es el que tiene que relajarse para tener una complacencia de la vejiga. Y una contención del esfínter interno o uretral o vésico-uretral, y a veces tenemos ya el parasimpático que actúa para un vaciamiento y el control del músculo, como digo, la contracción del músculo detrusor especialmente. Dentro del trayecto uretral, ustedes tienen ahí una diapositiva donde nos están mostrando dos arcos. El arco superior, que viene del diencéfalo al núcleo de la micción, que está el S1, S2, ¿no? Y del núcleo de la micción, el arco inferior, que va a las diferentes partes del sistema urinario. Desde la uretra, el esfínter externo que está en la uretra membranosa, que está contenido por músculo estriado o voluntario, y el esfínter interno, que es un músculo involuntario, digamos, de músculo liso, que puede verse por fibras alfa-adrenérgicas, simpáticas especialmente, ¿no? Entonces, este sistema que puede controlar, diremos, toda la capacidad. Entonces, generalmente está dado desde el núcleo de la micción. No vuelvo a repetir, el núcleo de la micción está en S1, S2. Ahora, la capacidad de la vejiga. La capacidad de la vejiga normalmente es de 300 a 400 ml. Entonces, después de este llenado vesical, puede haber el reflejo de la micción. Este reflejo de la micción, entonces, va, digamos, aumentando por la capacidad y estimulación del simpático en la D12 o L1, que es rebasada por la capacidad de la sensibilidad del trígono.
El trígono tiene una sensibilidad mayor al 10% que puede aumentar la eliminación contrayendo el músculo detrusor. ¿Con qué presión miccionamos? Una presión de 30 a 40 centímetros de agua. Aquí en la capacidad vesical está de 300 a 600, digamos, ml, una capacidad lógica. En el varón va a ser de 300 a 400. Y a veces en las mujeres es mayor porque por el diferente hábito para realizar la micción, ¿no? Ellas a veces buscan digamos, una micción complaciente que difiere en el varón. El varón puede estar, digamos, en cualquier momento, en cualquier lugar puede miccionar, pero la mujer a veces tiene que ir a su casa para recién miccionar en la noche. La anatomía funcional, entonces, depende de tres aspectos fundamentales. El detrusor del músculo, que es el músculo que contrae para poder responder a la expulsión de la orina. El sistema esfinteriano, ya habíamos comentado un poco antes, el músculo liso que está en el cuello vesical, y el esfínter externo de la uretra membranosa. Este ya es con un control cerebro-espinal. La capacidad que hemos dicho que es mayor, una sensibilidad que puede desembocar de acuerdo a la sensibilidad del trígono, que el trígono aumenta su capacidad o se estimula aumentando la capacidad, especialmente con la presencia de alcohol en un 10%, digamos, aumenta para que se produzca la micción. Dentro de las fases de la micción, entonces tenemos que buscar dos aspectos, la fase de llenado y la fase de vaciamiento. La fase de llenado está dado por el músculo, por el sistema simpático, que produce una contracción del esfínter externo, digamos, para poder controlar la presión abdominal. Aumenta también, está constituido por la capacidad vesical, con un aumento progresivo, y el músculo detrusor, que es inhibido directamente del sistema nervioso central. O sea, hay una relajación. Y la presión intravesical, bueno, es en esta fase de llenado es baja y aumenta la presión del cuello vesical. A veces la presión del cuello vesical dice que tiene que vencer la presión de la micción, la presión de la micción, ustedes recordarán que es de 30, 40, en algún libro dice 50 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes cuando miccionan, digamos, a veces existe una presión que puede llegar a una distancia un poquito más lejos, y cuando aumenta la contracción, diríamos, de la vejiga, entonces el vaciamiento es más rápido, ¿no? Pero esto puede disminuir, todo esto puede disminuir por una obstrucción, y esas obstrucciones posteriormente vamos a ver. Y la fase de vaciamiento es parasimpático, se relajan los esfínteres externos, especialmente el estriado. Después tiene que disminuir la presión vesical, hay una gran contracción del músculo detrusor y aumento de una presión mayor. Esta presión puede aumentar mucho más en casos obstructivos, que vamos a ver posteriormente. Y la presión vesical, o sea, disminuye, o quiere decir que se relaja. En mis clases no escucho nada. Esa es la parte que están viendo ustedes en esta gráfica, donde encontramos la fase de la micción, donde este es la uretra posterior, aquí está el músculo estriado,
Y esta es la parte anterior que pues, en las próximas clases vamos a ver si es directamente, si seguimos virtualmente, pero ya estamos hablando de la uretra anterior, que aquí está la vulvar y aquí está la uretra peniana. Mientras en el sexo femenino es una uretra corta de 4 a 8 centímetros, donde generalmente el esfínter externo está cerca al cuello vesical. Y tenemos una fase de la micción donde hay una relajación, digamos, de la uretra posterior para que aumente la presión intravesical. Una micción normal, siendo voluntaria, automática o refleja en los niños, puede estar, diremos, fundamentalmente, tiene que tener una continencia de los niños, y eso hace rato más a la continencia que está dada por los esfínteres, ¿no? Por la relajación. Y la capacidad, y la micción tiene que tener la capacidad de contener la orina. Pero a veces existen defectos anatómicos, estamos hablando, o sea, existe vejigas, diríamos, de mayor capacidad, o existe vejigas, digamos, que pueden tener un divertículo. ¿Qué quiere decir un divertículo? Una colección de orina en un almacenamiento que se ha producido por la distensión abdominal, por aumento de la presión, que se ha producido la presencia de la mucosa a través de una herniación, hablaremos como de la mucosa vesical hacia la pared vesical. Entonces, eso también puede alterar las fases de la micción. Vamos a ver, posteriormente se llama micción en 2 tiempos. Las alteraciones del volumen de la orina que tenemos, podemos hablar de la volumen de orina, o sea, la formación, donde se produce la orina, donde se produce ustedes no tienen que confundir la fase, decir, un paciente tiene micciones normales, eso no, micciones normales, ¿qué quiere decir? Que el paciente está teniendo una frecuencia dentro de un periodo de tiempo, pero la formación de la orina está directamente relacionada con el riñón. El riñón es el productor de la orina. Entonces, cuando aumenta la orina se llama poliuria. ¿Esto qué quiere decir? Que ha pasado la capacidad normal. Una capacidad normal tenemos de 1500 a 1800 ml por 24 horas. Puede estar si ustedes tienen que medir la capacidad, entonces a veces se mida por minuto, 1 ml por minuto. Entonces, si hacen la conversión, diremos ya tienen de los dos riñones más o menos la capacidad que llega a 1800. Y lo cual que puede aumentar en muchas enfermedades. ¿Cuándo puede aumentar el aumento de la producción de orina? En la diabetes, ¿no? O a veces la ingesta exagerada de líquidos, digamos, administración. Y ahora entonces este volumen va a aumentar. Y disminuye el volumen cuando se llama oliguria, una disminución de 400 a 700 ml diarios, que puede estar por deshidratación, lo más benigno que tenemos, una
deshidratación severa o también puede estar relacionada, digamos, con un cuadro de insuficiencia renal, ¿no? Y después, por debajo de la oliguria, cuando hay menor producción de orina, estamos la anuria, que puede estar desde 200 a 400 ml. ¿Por qué decimos anuria? Hay la anuria absoluta cuando está más o menos de 50 ml. Y la anuria relativa cuando llega a 200 ml. Entre los dos existe la oligoanuria, que es la producción de orina entre 200 y 400 ml. Enseguida, por favor. Está en batería. La batería está descargada. Entonces, gracias. Entonces ya tenemos la anuria, digamos, de absoluta cuando está menos de 50 ml y relativa de 200 a 400, hasta 200, 400 ml. ¿Cuánto podemos miccionar durante el día? ¿No? El término nosotros técnicos que tenemos que utilizar es hablar de micción, no orinar. El léxico de orinar es para el paciente, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de micciones. Entonces, de 3 a 4 veces al día. Y esta alteración de la frecuencia puede deberse que puede existir un aumento de la frecuencia con la polaquiuria, con poliuria, más el dato que hemos dicho, que pueden ser de tres modalidades. Diremos, cuando es de causa psicógena, puede haber un aumento de la producción de orina. Por ejemplo, ustedes antes de dar examen miccionan, o algunos después de dar examen tienen que miccionar, porque pues, existe una producción por el estrés de la orina, entonces se produce de causa psicógena. De causa fisiológica, la causa fisiológica es el embarazo, ¿no? El embarazo que puede ser fisiológica por dos causas, de causa hormonal y por disminución también de la capacidad vesical por la presencia de un producto, digamos, uterino. Y también los síndromes menopáusicos vienen, no hay ningún problema. Y lo que más conocemos nosotros es la diabetes mellitus, ¿no? La polaquiuria, con poliuria, politicia. Ahí también hay un aumento de la producción de orina. Y cuando disminuye la capacidad vesical, entonces ya estamos hablando de una capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que esa vejiga que a un principio decíamos que era entre 300 y 400 ml como mínimo, entonces se reduce la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que ese músculo de esa pared la aumenta de grosor y pierde su elasticidad, pierde su complacencia, ¿no? Y generalmente puede haber en dos casos. En un caso, con una alteración del arco encéfalo y hasta el núcleo de emisión, que puede ser de causas superior o inferior, entonces va a ir a producir una vejiga neurogénica espástica, una vejiga neurogénica flácida. Ustedes ya más o menos o si un poquito investigamos más, entonces hablamos de una vejiga neurogénica inhibida y la otra no inhibida. Que si no inhibida, quiere decir que hay mayor complacencia de la vejiga para mayor capacidad
y secundariamente también a unos procesos de la pelvis, muy frecuente, diríamos, en la cérvico-trigonitis. Cérvico, estaba hablando del cuello de la vejiga, pero también puede haber, diremos, por una alteración de procesos inflamatorios, ya sea de genitales internos de la mujer o genitales también del varón, una prostatitis, una trigonitis, o hasta las uretritis nos producen, digamos, una disminución de la capacidad. Y estancamiento vesical es de tipo obstructivo, tipo obstructivo o semi-obstructivo, ¿no? Una tuberculosis vesical, una hiperplasia de próstata, o sea, un crecimiento de próstata que puede ser un adenoma o puede ser un CA de próstata, no hay ninguno. Después tenemos también, está considerada también la litiasis vesical, pero dentro de la litiasis vesical, por la irritación, puede estar acompañado de un proceso, digamos, infeccioso. O, posteriormente vamos a hablar de una litiasis, digamos, que puede darnos generalmente, si hacemos una buena anamnesis, micciones en dos tiempos. Bien, estaba hablando de un término más diferente que la micción en dos tiempos. ¿Qué quiere decir la micción en dos tiempos? Que el paciente micciona 2 veces, pero en un determinado tiempo. No es lo mismo miccionar en la mañana que a mediodía, 2 tiempos. Pero la micción en 2 tiempos está dentro de los 15 minutos. Aquí, para cambiar de gráfica, ustedes ven esta gráfica donde un crecimiento de la vejiga, esta imagen, estamos hablando de una ecografía. Son imágenes hipoecoicas y hipericoicas, ¿no? De ecogenicidad hablamos. Y aquí estamos hablando del crecimiento de la vejiga, de la próstata, como este otro lado también, el crecimiento de la próstata. Esta parte central, esta corresponde a la uretra posterior. Y ya vean que hay una protrusión del adenoma hacia la cavidad vesical, que por lo tanto va a disminuir también su capacidad. Disuria. La disuria no lo confundamos o tenemos que diferenciar la disuria que con dolor miccional. A veces hablamos de disuria y dolor micción, son cosas diferentes. La disuria no es más que la causa de una evacuación de la orina en forma dolorosa, ¿no? Generalmente frecuente y gradual y progresivo. O sea, aumenta, digamos, el número de micciones. ¿A qué causas fisiopatológicas se debe? A la insuficiencia de contracción vesical, después a que hay falta de coordinación de la contracción de la vejiga con una distensión, diremos, de los esfínteres, disminución de la elasticidad uretral y obstrucción a veces en cualquier segmento del trayecto uretral. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber la presencia de una estenosis, puede haber la presencia de un esfínter externo que está produciendo obstrucción, o sea, una estenosis, o también hablamos de unas válvulas uretrales, de uretra posterior. Y el dolor de la micción, entonces, ya es un dolor durante el acto de la micción que puede ser a un principio, que quiere decir a un principio que está doliendo, que la vejiga ese cuello trata de vencer ese obstáculo que puede deberse a presencia de tumores vesicales,
prostáticos que dificultan la evacuación. O total que durante todo el trayecto de la micción está, digamos, afectado por una estenosis que quiere vencer esa presión. Por lo tanto, cuando es total, digamos, acabas de decir, a veces esa presión intravesical que decíamos de 30 a 40 puede subir hasta 100 centímetros de agua, aumenta la presión vesical, aumenta la presión abdominal, y a veces el paciente dice, doctor, cuando micciono hasta me duele la cintura, la parte posterior, que sí, que está haciendo un esfuerzo de la contracción muscular en general de la parte de la pelvis. Y terminal, entonces la terminal es que cerca al cuello, digamos, agarra, si existe un cálculo en la vejiga, se va a implantar como una especie del embudo, lo tapa, entonces ahí se contrae y puede producir la disfunción terminal. Las incompletas, cuando no, las micciones incompletas, cuando no evacúan completamente la orina, puede ser orinas turbias, y hay que ver qué clases de etiología puede haber de unas infecciones. Y las incompletas crónicas es a veces por incontinencia por obstructivas, por rebasamiento o rebalsamiento, llega una capacidad vesical, digamos, que ya no puede más, entonces hay un estímulo de contracción o el músculo de tracción se contrae y puede producir una contracción, y ahí hay una evacuación como chisguete, miccionada sin control. Y hablamos de residuo vesical. El residuo vesical normalmente no debía existir residuo vesical después de una micción, pero hay un residuo vesical normal que puede ser de 8 a 12 ml. Este residuo se debe a que durante la micción todavía hay microgotas en las paredes vesicales, o ese esfínter ureteral, digamos, todavía está produciendo orina y está llenando la vejiga, entonces puede confluir a formar un 8 hasta 12 ml. Pero cuando ya aumenta esta capacidad vesical o esta presencia de orina, entonces ya estamos hablando de unas retenciones de orina que puede ser tanto completa o incompleta. A veces incompleta cuando, digamos, está mayor de 10 o 12 ml hasta 500 ml, y el otro a veces hay de 1000 ml, o a veces hemos encontrado hasta más de 1000 ml, una retención crónica de orina, que quiere decir que ha vencido la contracción del músculo detrusor. Ya es una fase de la fisiopatológica de la vejiga, donde se produce, digamos, una vejiga hipotónica o atónica, ¿no? Entonces, atónica quiere decir que falta de estímulo por la distensión. Micción cenando y se le corta la orina en forma brusca, abrupta, y tiene que dar unos movimientos en 15 minutos, otra vez vuelve a miccionar. ¿Qué ha pasado? Que hay la presencia de un cálculo que se ha enclavado, hay cambios de postura del paciente, entonces puede completar una micción o no. En una diapositiva anterior hemos visto una alteración de la capacidad vesical, donde hay un divertículo, que si primero se vacía la vejiga y posteriormente va
hacer el divertículo de la orina. Puede estar acompañado con otro tipo de patología, por decir infección, litiasis, ¿no? Algunas veces ¿no? De los 15 minutos. El deseo, es la excitación o hiperexcitación vesical friccional que tiene, que quiere el paciente, que no puede controlar la, la retención de orina. Y enuresis, en este caso, ya hablamos de enuresis, que decimos, enuresis no es más que la micción durante el sueño. No sé si es micción o la del válvulo detrás, una micción que ¿no? La climaturia no es, no, esto no está, la climaturia está mal escrito aquí. La climaturia es las micciones durante el acto sexual. Puede ser durante el acto sexual se produce una climaturia. La menouria no es más que la presencia de sangre, o sea, como que coincide con el ciclo menstrual de la mujer. Eso se Doctor, debe que puede existir. Dígame, disculpe, no se está compartiendo la pantalla. ¿no está compartiendo? Sí, no, no está compartiendo. Ahorita, vamos a ver. Ahorita vamos a ver para compartir la pantalla.
El tipo de sangrado que está relacionado en las mujeres, que está relacionado directamente con el ciclo menstrual. Después tenemos la climaturia que habíamos dicho que es la micción durante el acto sexual. La neumaturia es la emisión de gases, generalmente acompañada, diremos, por fecales, por una presencia de alguna fístula vésico, recto vaginal, generalmente en esas causas, diremos, que pueden haber, ya pues en una cirugía o un cáncer, diremos, de la parte de cervix. Hay muchos pacientes que ya vienen con esa sintomatología. Y después hablamos de hemospermia, hematospermia o hemospermia. Sangrado, entonces, no es más que la sangre líquida seminal. Eso no tenemos que diferenciar a veces de la hematuria, ¿no? Que ahorita vamos a ver, pero la hematuria les adelanto que no es más que la presencia en sangre, que puede ser microscópica, menor a 5 ml, 5 glóbulos rojos, y macroscópica cuando ya tiñe cambia de color la orina, ¿no? Dicen que 1 ml de sangre puede cambiar el color de la orina. Eso está dado. Entonces, para la exploración física tenemos que también buscar la revisión que puede existir dentro de la, diremos, o el examen físico que a veces se llevan sentada, o puede haber, diremos, puede estar en decúbito dorsal para ver las estenosis, buscar si existen dentro de los genitales algunos cambios, diremos, dentro de la anatomía, o si no, la presencia de algunos flujos, especialmente de las mujeres, ¿no? Eso nos va a servir mucho, diremos, y a veces en el niño pensar que si el chorro es débil o intermitente, entonces vamos a pensar si o estenosis, o a veces cuando hay una antecedente de infección, puede rápido producir neurológico para ver si hay un reflejo de encéfalo o no. Después tenemos esta parte de acciones, principalmente de un examen de orina, digamos, está dando la densidad o la presencia de hematuria o la presencia de glucosa. Bueno, esa parte ya van a ver un poquito más dentro del seminario que van a presentar, pero se tiene que pedir algunos exámenes. Y el urocultivo que tarda mucho, se dice medida de un urocultivo. A veces pero hasta presentar el urocultivo 2 días va a estar, no. Saca el cultivo y comienzan un tratamiento empírico, es ver si no existe alergias, especialmente de las penicilinas, amoxicilinas, pueden utilizar quinolonas o cefalosporinas. Y otro
renales, o sea, es un método no invasivo que nos puede servir mucho para la parte renal, parte vesical, para ver la capacidad, pero solamente es anatómico, no es funcional. Yo creo que con eso ustedes ya pueden tener, digamos, los trastornos de la misión, ¿no? El otro término que no estoy mostrando ahora es las incontinencias, ¿no? Incontinencia, la incontinencia de esfuerzo en las mujeres, la salida de orina, sí, por falta de contracción del músculo, que se puede deber un debilitamiento del ligamento por rebosamiento, rebalsamiento, que habíamos dicho que está dado, digamos, en la parte obstructiva por una hiperplasia de próstata, y las otras incontinencias de tipo neurogénico, ¿no? O neurológico, que puede tener desde la lesión, digamos, de la columna hasta procesos. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer ahora. El día jueves, si es que vamos a tener que avanzar con otro, otro tema que ya está, iremos a otro tema que es ya traumatismos de uretra, tanto anterior y posterior. ¿Listo? Eso es el tema. Con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta que quieran? ¿Cuántos son los que estamos? No somos muchos. No somos muchos.